collarcito. Bueno, ahorita en un momento comenzamos, ya estamos, ahorita pues, nos quitamos los comerciales, los anuncios, perdón. Ya en un momento más comenzamos. Solo esperamos aquí que se vaya poniendo la presentación, minuto 2, y comenzamos. Buenas tardes, mientras los saludo. Saludos cordiales a todos. Mientras vamos viendo la presentación, ¿dónde quedó? Aquí está. Justo, estamos viendo este tema, ya casi terminamos, esperamos, ya vimos todo esto. Ya mejor lo cambié en PDF, mira, porque aquí justamente nos quedamos en este punto. En minuto 2 y comenzamos. ¿Quién esté? Minuto 2. Faltan unos segunditos más para comenzar. Y comenzamos. Hoy hay pila, por eso, a pesar de que estuvo un día muy activo, hoy estamos bien. Se siente uno muy bien. Así es que aquí estamos. Y unos segunditos más. Y comenzamos. Listo. Pues justamente aquí nos quedamos la vez pasada en este punto de las características clínicas. Y estábamos viendo el tema de desnutrición. Nos quedamos en esta parte de toda esta parte. Ya habíamos visto la parte de antropometría, ya vimos la parte de los bioquímicos, ya justamente en esta parte clínica y nos quedamos conociendo un poquito cuáles son esas alteraciones que va a tener este paciente de acuerdo a ese cuadro clínico de desnutrición, ¿no? Y qué debes de tomar en cuenta de acuerdo a ese funcionamiento de este cuerpo, que en promedio ya decíamos que está a un 50% de sus condiciones normales, y hay que adaptar esa alimentación de acuerdo a esas características. Todo eso es importante que lo vayas considerando, porque todo esto te va a servir para realmente poder realizar el plan de alimentación, ¿sí? Tomando en cuenta todas estas consideraciones que acabamos de mencionar. Ahora, la parte de síndrome de realimentación veíamos que solamente se va a dar en algunos casos, no en todos, solamente en aquellos pacientes que presenten una desnutrición severa o grave. ¿Qué quiere decir? Aquellos que estén por debajo de 3 desviaciones estándar, o bien por un peso de edad menor del 60%, peso talla menor del 70%. Esos son los que vas a tomar en cuenta para poder hacer esos ajustes con respecto a ese síndrome de realimentación. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a dar el 100% de los requerimientos, sino que lo vamos a ir haciendo de forma progresiva. Ya más adelante vamos a describir en qué consiste, y cuando hablemos de un niño con desnutrición leve o moderada, ahí sí podemos meter directamente el 100% y el niño lo va a aceptar. Ahora, también no es como que de magia de un día para otro se va a comer todo, lo va a iniciar de forma paulatina. Generalmente no hacía los lunes, pero mañana tengo una clase, por eso fue que dije, de una vez lo hago hoy, porque mañana no sé a qué horas termina esa otra clase, y si no termina, pues ya, ahí sí, ya nos veremos hasta el día miércoles. Por eso fue que decidí hacerlo hoy. Sí, hoy sí, discúlpeme, pero no estaba considerado. Bueno, ahora nos vamos a ir a la parte de un poquito más de la clínica, que es importante que consideremos. ¿Cuáles son esos antecedentes de este niño? No tan solo pensar cuánto pesó al nacer, si ya venía con un retardo en el crecimiento intrauterino, que ya te habla que en ese caso este paciente ya traía una afectación en su crecimiento desde su gestación. Por ahí tenía aquí unos datos, mira, justamente de un niño, no le puse las semanas de gestación, parece que eran 36 semanas de gestación, pero estaba pesando 1532, o sea, es muy poco la cantidad de peso que tiene. O sea, realmente 1500, ya casi para 36 semanas ya estamos hablando por arriba de 2 kilos, y este niño apenas trae 1532. Por eso es que el peso para la edad nos salía en 54%.
muy bajo para esa situación. Ahí seguramente ya tenía, sí, ya vemos, ahí en el perfil, ahí hay varias, Luis, si quieres revisar alguna, incluso hay algunos casos que hemos hecho, también lo puedes revisar. Ahí en el perfil hay más información. ¿Sí? Revisa y por ahí vienen algunos otros datos para que si lo quieres revisar. Gracias a ti por preguntar. Ajá, sale. Ahí viene. Sale. Aquí estoy viendo dónde estaban los datos, pero no le puse semanas de gestación, por eso. Bueno, ya ni modo. Aquí lo importante es que tú visualices cuánto, con qué peso ha nacido. Gracias, Stephanie. Cuánto pesó al nacer y cuál ha sido la ganancia desde que nació a la fecha. Esto te va a dar un panorama más general de cuál es la situación nutricional del paciente actualmente. Ajá. Porque si de pronto, si no visualizamos esa parte, pues de pronto nos vamos a perder. Si realmente quizás de pronto ya este niño, no es lo mismo un niño que ya viene con un retardo en el crecimiento intrauterino a aquel que, por ejemplo, ya en la estancia hospitalaria o conforme al diagnóstico no tuvo una buena ganancia de peso, también va a afectar, o incluso si tiene alguna otra patología, eso también va a implicar. ¿Sale? Entonces ahí es importante que visualicemos el peso nacer, pregúntalo porque te va a dar un panorama muy general y más de conocer si esta mamá llevó un buen seguimiento en prenatal y realmente si ha tenido una buena ganancia de peso. Todo esto ahí se nota, ¿sale? También importante si hubo algún fallecimiento de algún hermanito menor de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué nos afecta? Pues generalmente el existir este antecedente muy probablemente se refiere o se relaciona a que haya omisión de cuidados. Ajá, que quiere decir que aquí los papás, por X o Y, o digamos en este hogar disfuncional que ya hablábamos en otro momento, que los niños con desnutrición tienden a venir de hogares disfuncionales, pues muy probablemente en algún otro hermanito no hubo ese cuidado o esa atención para este niño porque justamente falleció. ¿Cuáles hayan sido las condiciones? Pues eso es lo que ya se aborda o se estudia para saber qué está pasando. Esto te va a dar un antecedente de que estos papás pues realmente se apegan a dar ese seguimiento al niño, que realmente lo cuidan y le dan pues el cariño hasta cierto punto, ¿no? Y atención a este pequeño para que se recupere. Sí tiene que ver muchísimo el entorno familiar para que estos niños salgan de mejor, solo sí que tengan una ganancia ponderal mucho más favorable. Generalmente si papá y mamá están coordinados y se apoyan, pues el niño también va a recibir esa atención y ese cariño por parte de los padres. También importante, esa mamá se va a sentir segura con esa pareja y que eso le va a ayudar a favorecer la producción de leche materna. Entonces, realmente hay muchas cosas emocionales dentro del entorno que van a afectar este desarrollo de este bebé. Por ahí, por ejemplo, hay un estudio donde interesante, ¿no? Que se hace mucho tiempo se hizo con monos, donde realmente se veía cuál había sido esa desarrollo de cómo sociabilizaban los monos y habían puesto una mamá de alambre y una muñeca así de alambre y otra de como con ropa acolchonadita, ¿no? Y los monos se asociaban más, se juntaban más con la mona de acolchonadita, estaban más tiempo ahí apegados. Ya que el mono que todo el tiempo estuvo con la mamá que solamente tenía el alambre, como tal el acero, desarrolló como una irritabilidad y no le era fácil relacionarse con los demás monos en ese ambiente. Incluso hasta de pronto los rechazaba o empezaba a ser agresivo. Entonces, ¿hasta qué punto cómo esta relación dentro de estos primeros años de vida va a verse reflejado en las etapas posteriores de la vida? No lo sabemos, ¿no? Ahí quizás hay que ver un poquito más de estudios donde se haya estudiado más este tipo de relación, pero suena interesante, ¿no? Como simplemente en estos monos cuál es la reacción ante estas dos imágenes que están enfrente de ellos. También importante la evaluación del desarrollo. Ya veíamos en otro punto que la desnutrición afecta de forma sistemática a todos los órganos. Y ya veíamos también que en un niño en condiciones normales, si no tiene la cantidad de energía que está necesitando para el crecimiento, pues no se va a desarrollar de forma adecuada. Ya veíamos niños que de pronto, el que te platicaba, no tan solo un niño de 1 año pesando 6 kilos, dices, ¿qué pasó aquí? Y evidentemente este niño no, para 1 año dices tú, pues ya debería estar por lo menos caminando, ya sostenerse por sí solo,
y no va a tener esas características, porque justamente en ese pico de crecimiento es donde tuvo una baja ingesta energética, con lo cual no tuvo la energía suficiente para que este cerebro se desarrollara de forma adecuada. Desde ahí podemos ver los impactos de la nutrición en esas primeras etapas de la vida. Todo tiene que ver desde ahí, ¿sale? Entonces hay que tomarlo mucho en cuenta. También hay que preguntar qué tan frecuente se enferma y cuánto dura enfermo. Porque a veces las mamás dicen, bueno, oiga, ¿y se ha enfermado en los últimos días? Ah, que sí o que no. Oye, si está enfermo, ¿cuánto tiempo dura enfermo? Ay, doctor, es que a veces como una semana. Y ya lo llevó al médico. Ay, es que no lo he llevado. Hay que preguntar a esa mamá si lo está llevando al médico y qué tratamiento ha llevado. Si de pronto el tratamiento no está funcionando, hay que revisar nuevamente con la parte médica qué está pasando con este niño. Porque a mayor tiempo de que no ingiere esa cantidad de energía, pues obviamente se va a ver afectada esa ganancia de peso. No nada más es así como que, pues ahí se va y a ver cómo le va. No, tenemos que realmente asegurarnos que este niño esté teniendo esa ganancia de peso adecuada, siempre y cuando la respuesta al tratamiento sea favorable para que ingiera una mayor cantidad de alimentos. También importante, ¿qué hace la mamá cuando este niño está enfermo? De pronto las mamitas, ay, es que le dejé de dar leche materna y le di puro tecito, le di pura tole de avena, doctora, o de arroz, y eso sí lo toleró. Pues sí, pero ya veíamos anteriormente que pues justamente es lo que mejor toleran, porque son ya polisacáridos, y esas enzimas que se encuentran pues ya en esa base del borde de las vellosidades intestinales todavía están disponibles para poder digerir ese tipo de hidratos de carbono. Por eso es que lo tolera. Pero también ahí la cantidad de proteínas no existe, es mínima. Pero si de pronto esta mamá no da esa cantidad de proteínas adecuadas, estos niños no van a crecer. ¿Sí? Es importante que individualicemos cuáles son los alimentos que vas a requerir para este paciente, porque de pronto como que nos confundimos y nos vamos mucho, como que de pronto atendemos más paciente con sobrepeso o obesidad y que coma verduras, que coma frutas. Aquí en este punto también son importantes, pero aquí la parte es que verduras tienen una densidad energética muy baja y tienen un volumen muy amplio. Entonces, si yo le lleno de verduras ese plato, pues en lugar de que yo dé más calorías, voy a dar un mayor volumen, y ese volumen va a ocupar espacio en ese estómago para poder ingerir una mayor cantidad de alimentos con una mayor densidad energética. Ahí hay que considerarlo. Aquí sí de pronto vamos a ir viendo más adelante que puedes llegar a meter algunas cosas fritas, capeadas o empanizadas, porque ese tipo de alimentos va a tener una mayor densidad energética que este niño requiere para poder ganar peso, ¿sí? Recuerda que el cerebro en esos primeros 5 años de vida es grasa, y si tú no le estás dando ese nutrimento, pues difícilmente se va a desarrollar. ¿Qué ventaja también tiene la grasa? Es que va a tener una mayor densidad energética en poco volumen, y más porque tenemos estomaguitos muy pequeños. Entonces ahí podemos dar una mayor cantidad de kilocalorías para que siga ganando peso, ¿sí? Todo esto hay que considerarlo. También importante si ha tenido su esquema de vacunación, porque obviamente si no lo tiene, pues es más frecuente que de pronto se nos vaya a enfermar nuevamente. El que se enferme deja de comer, ¿sí? Y otra vez se vuelve a infectar y otra vez deja de comer. Ese círculo vicioso que por ahí se menciona de la desnutrición, justamente aquí lo podemos ver. A una baja ingesta energética y proteica no hay anticuerpos con que hacer frente a esa sepsis o esa invasión de bacterias que estoy teniendo. En este momento no tengo con qué defenderme. Entonces me vuelvo a infectar y otra vez dejo de comer y otra vez bajo de peso. Ahí está. Se vuelve ese círculo vicioso. Por eso es importante romperlo, enseñándole a mamá cómo debe de comer los alimentos. Ya de acuerdo a cada grupo de edad, es importante que hagamos esa mención, que más, por ejemplo, en la parte del lactante, preescolar y escolar, es un grupo de edad donde el apetito disminuye, no porque no quieran comer. Bueno, en el lactante sí comen demasiado, pero en el preescolar creo que es donde más surge esta parte de que de pronto la mamá es que casi no come, doctora, es que yo siento que come muy poquito. Una forma de saber si realmente está comiendo el 100%, pues se va a ver reflejado en la ganancia de peso.
Quizás de pronto la mamá compara ese poquito con el que ella come o con que otro hermanito come. Dice, ay, no, es que es muy poco. Pero en realidad, para la etapa del preescolar, que es, vamos a poner aquí, déjame, vamos a poner un dibujito de la curva de crecimiento. Esta es la etapa del preescolar. Ay, aquí ya no sé si me salió acá. Aquí. La etapa del preescolar. Ay, perdón, mi curva, pero salió media fea. Este es el preescolar. Este es el primer año de vida. El preescolar y el escolar es la meseta. Uh-huh. Y este otro piquito que está acá es la pubertad. No, es que acá ya no me salió bien. Ajá. Entonces, justamente en esa meseta, los niños ganan peso y talla, pero ya lo hacen a una menor velocidad. Por eso es que a veces sí tienen buen apetito y a veces no lo tienen. Pero si de pronto la mamá, en lugar de darle alimentos sólidos, le da bebidas azucaradas, pues no los va, no, esas bebidas azucaradas van a desplazar la ingesta de alimentos de mejor calidad nutrimental. Es ahí el punto. Por ejemplo, hoy teníamos en la consulta, ¿no? Una mamita de 1 año de edad, de una niña, 1 año, 1 mes, de una niña con antecedentes de prematurez de 36 semanas de gestación, más o menos, ¿no? Entonces ya en este momento ya es 1 año, 1 mes. Y decía la mamá, es que doctora casi no quiere comer comida, yo siento que come muy poquito. Bueno, ¿y qué hace usted? Ay, es que le doy leche materna. Justamente es lo que hace. Los niños son muy inteligentes. En estos primeros 5 años de vida, yo siento que ahí los niños ya saben cómo obtener lo que ellos quieren. Después se nos olvida, pero ellos saben cómo lograrlo. Ellos aprenden mucho por condicionamiento. Si cada vez que yo hago esto me funciona, lo voy a seguir haciendo. Pero si de pronto ya no me funciona, pues así como que voy a tener que cambiar mi táctica. Pero mientras me funcione, pues yo lo hago. Entonces justamente le decía a la mamá, es que si usted cada vez que no comió el alimento sólido, ¿qué hace? Pues es que le doy leche materna. Va a decir el niño, como, ¿para qué como si tú me vas a dar leche materna? Y dice, sí, es que en la noche todo el tiempo quiere estar comiendo. Pues sí, como se queda con hambre, por la noche busca compensar un poquito más porque se queda con hambre. Y por eso es que le pide más, ¿sí? Es importante ahí que la mamá, ellos son muy sensibles a las emociones de la mamá. Y más cuando la mamá de pronto, si es un niño enfermo, se siente como culpable de que este niño esté así y entonces ella como que pues cede mucho a lo que el niño le pide. Dame un dulcecito, dame esto, dame una galletita. Entonces ella se lo da para no sentir ese dolor que ve en el niño, que piensa que este niño está sufriendo y por eso le da las golosinas. Es muy común en esa mamá. Entonces sí es importante que esta mamá tenga esa certeza de lo que está haciendo. Porque si duda, este niño es el más... déjame ver dónde está el borrador, ya se me fue. El más inteligente. Aquí está. Se no era. Bueno, ahora vamos a poner un blanco. Pensé que si era ese. Bueno, ahí lo dejo mejor. Ahí se quede. Gracias, Cari, por esos regalos. Sale. Y también ya veíamos esta parte. Que es importante también conocer si tiene edema. Ahora recuerda que nada más dentro del cuadro clínico, por eso es importante que lo conozcas, qué diferencia hay entre un marasmo y un kwashiorkor. El kwashiorkor es el que tiene edema. El marasmo no lo va a tener, ¿sí? Desde ahí, si tienes esa característica clínica, pues dices, este es un niño con marasmo, con kwashiorkor, ¿sale? También puede llegar a tener un hundimiento de ojos, en el sentido si hay un ingreso por una deshidratación, ahí puede llegar a presentarse. Si hay datos de distensión abdominal, digamos, de pronto no está tolerando la alimentación enteral, pues hay que estarlo valorando. Generalmente, arriba de 3 centímetros en el lactante, pues ya se habla de intolerancia enteral. En el prematuro son 2 centímetros, pero en el caso de ellos hasta 3. Cada vez que come antes y después se mide ese perímetro abdominal, se le mide la pancita para ver si no se distiende. Pero fíjate lo curioso es cómo luego se nota, quizás con la práctica te vas a ir dando cuenta y de pronto si no está tolerando hasta se siente duro también. Ahí puede checar. En algunos hasta pueden llegar a sentir dolor o hay alguna alteración que ya nos está indicando que justamente no tiene esa buena tolerancia, quizás no hay una buena peristalsis, quizás está teniendo fiebre, no sé, ahí la parte médica es quien se encarga de estar revisando esa parte. Ya nosotros quizás de acuerdo a esa valoración ya ellos van a indicar si se continúa con la alimentación o se queda en ayuno.
También importante si hay palidez, obviamente nos va a hablar de alguna situación de anemia en este paciente. Y ya de pronto también se nota, o sea, yo creo que conforme al día a día vas observando como que esas, no sé, yo vería esas coloraciones que tienen los niños, ¿no? Incluso esta parte de la ictericia también es muy visible. Dice, oh, este seno. De pronto dice, a mí todavía de pronto así no alcanzo. Digo, este, ¿no? Ya a diferencia de los médicos que llevan mucho tiempo. Pero de pronto dice, ay, este se ve muy amarillo. Ay, este hasta se ve verde. Ya dije, caray, esto está intenso. Entonces yo nada más lo quedo viendo y dije, ok, para ir yo familiarizándome con esos colores e ir aprendiendo, básicamente. Sí, porque no es tan fácil que uno lo distinga. Ellos quizás más por la práctica clínica lo pueden identificar. Ya de acuerdo a esa, pues ahora sí que color de la piel, pues ya mandan a solicitar algún tipo de laboratorios para saber si hay alguna situación ahí. Y también es importante los signos vitales. Aquí de pronto considerar, a diferencia del adulto que nada más ya tenemos como un estándar, porque pues ya el adulto ya no crece. En el caso de los niños tenemos desde la etapa del prematuro, lactante, preescolar, escolar y adolescente. Hay diferentes rangos para cada grupo de edad y también por si me parece, por edades hay. Y generalmente en estos, pues ya nada, yo me apoyo igual con la parte de pediatría para saber cómo se encuentra. Igual, acuérdate que es el equipo, uno solito, pues quizás nos va a costar un poquito más si puedes agilizar esto si te apoyas con todo el equipo médico. Yo estoy en el Hospital del Niño y la Mujer ISAI, en Querétaro, país, México. Ajá. Sí, ahí yo trabajo, ahí estoy yo. Ajá. Cuando gusten, bueno, ya nos pondríamos de acuerdo. Así es, y es bonito. Me gusta. También importante el patrón de las evacuaciones. Hay una escala que se llama de Bristol, no sé si la conocen, esa hay que tenerla en el formulario porque te da una guía de ir también que le enseñes a la mamá cómo está haciendo la popó el bebé, que no necesariamente todo el tiempo es diarrea, sino que hay veces, por ejemplo, el niño que está alimentado con leche materna, pues obviamente la popó no va a estar formada porque es como tipo grumosita, eso es lo normal. ¿Sí? Pero si de pronto es diarrea, que casi hasta se sale del pañal, eso ya es totalmente líquido, ahí ya sí es diarrea, hay que estarlo revisando. ¿Sí? Eso nos va a ayudar muchísimo. Y también importante que esté haciendo pipí. La especialidad, yo creo que, no sé si exista en otro lugar, pero yo en donde la hice fue en el Hospital Infantil de México. Ahí yo la hice y fueron 2 años y es totalmente práctico. Todo el tiempo estamos con el paciente, los 2 años hacemos pase de visita médico y todo el tiempo estamos tratando pacientes. Todo el tiempo. Obviamente toda la parte de clases, exámenes, presentaciones, todo también está ahí. Pero eso me gusta porque era muy práctico, era todo el tiempo estar viendo paciente, 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 paciente. ¿Sí? Entonces, por eso me gusta, porque es práctico. Yo soy muy práctica. O sea, sí me leo lo teórico, ¿verdad? Porque sí es importante, pero más la práctica. O sea, porque ahí, cada vez que tú practicas, los pacientes son libros abiertos. Ay, por cierto, ni prendí mi otro foco. Dije, ay, me falta otro. Prendiste. Se tiene que hacer protocolo de investigación o caso clínico como final. Donde ahí, pues sí, me parece que hacen investigación. Y aparte te hacen a mí me hicieron un examen final, un examen oral al final, donde ya te asignan un paciente y tú ya lo presentas. Pero imagínate, después ya de los 2 años que tú ya llevas ahí practicando, pues ya lo vas a saber. Gracias, Kirby. Y es atreverse, muchachos, de verdad que hay veces que no quisiéramos pasar por todo esto porque nos incomoda, porque nos da miedo. Pero si no te atreves a hacerlo con miedo, tu vida va a ser aburrida. Así. ¿No crees que aquí de pronto al inicio no tenía miedo? Claro que he tenido miedo. Pero aún así con miedo ahí voy. Yo soy media de pronto muy curiosa y a veces sí, como de pronto muy arriesgada. A veces, no siempre, a veces otras veces me escondo y así como que, ay, no quiero hacerlo. Y me da miedo, siento miedo. Pero aún así con miedo, hay que hacerlo. Muy bien, Isaías, excelente, pues adelante. Y hay que practicar, la forma es practicar. Nos vamos a equivocar muchísimas veces, nos van a decir muchísimas veces, pero mientras más veces llegues a desarrollar esa habilidad, tú vas a ser el mejor en desarrollar esa situación.
Yo no termino mi carrera, ok, y el tiempo da miedo. Híjole, y el tiempo ahí sí, no, yo creo que no tanto el tiempo, más bien por las actividades de la mamá. Ay, es que ahí está, como que me cortó. No sé, ahí y la parte, ay Dios, de la mamita, siento que ahí, ay, pues más que nada tus actividades. Y así es, de verdad, yo ahorita veo, por eso me gusta mucho la parte emocional, que es justamente lo que voy conociendo con los pacientes, porque también ellos, todos tenemos emociones, no nada más ellos, también nosotros, pero si no nos conocemos, de verdad que nunca vamos a experimentar la vida. Y vinimos aquí a eso, a experimentarlo. Y de verdad yo tengo miedo, muchos miedos para otras cosas que tengo que hacer. Y a veces no las hago. Y nada más estoy observando ese miedo que está ahí. Y me enojo conmigo porque no me atrevo a hacerlo. Hasta que digo, ya, o lo haces o lo haces. Pero hay que arriesgarse. De verdad, háganlo. Y es más, no sabes si va a funcionar o no hasta que no lo hagas. Pero ese miedo de todas tus experiencias pasadas va a decir, no vayas para allá, mejor quédate aquí. Mira, aquí está más cómodo, aquí no pasa nada, aquí estamos bien tranquilos. Pues sí, pero ahí no estás aprendiendo nada, porque ahí no estás sintiendo nada. O sea, a mí muchas veces me dijeron que no. Oye, vamos a hacer esto. No, 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 no. Muchas veces me he equivocado. Y de pronto eso es lo que nosotros queremos evitar porque eso nos va a doler. Pero es ahí donde más vas a aprender. Así es. Es nuestra zona de confort, que realmente de confort no tanto, porque de pronto ahí, si no te mueves, híjole, hasta le sufres más, pero ni cuenta te das, pero es más sufridera estando ahí. Déjame prendo la otra lucecita que no me había dado cuenta. Ahí está. Ajá, ¿verdad? Ni se nota, pero ahí está. Perdón, ahí está, ahora sí. Es que dije, como que me falta la otra. Aquí tengo otra, pero falta más, pero ahí vamos. Así es, Stephanie, hay que arriesgarse, de verdad, arriesguense, háganlo. No saben si va a suceder o no. Pero el hecho de que te hayas quedado, y si hubiera, pues nunca lo hiciste. Así es que hazlo. A mí yo tartamudeaba, se me olvidaba, sudaba así, dije, ay, se me olvidó, no dije esto, y ahí voy, me regresaba, y otra vez volvía. Eso es normal, siempre les va a pasar. Pero ¿cuántas veces el miedo va a ganar? Ya ustedes lo van a decidir, obsérvense. ¿Y hasta cuándo ese miedo los va a dejar ahí donde están? Ustedes también lo van a decidir. Cada quien tiene sus experiencias, ¿eh? Todos tenemos miedo, somos seres humanos, todos tenemos emociones. Nadie se escapa. Simplemente que cada quien tiene sus experiencias diferentes. Así es que no se sientan así como que, yo tengo miedo, nada más yo. No, todos. No se sientan mal, todos tenemos miedo. Simplemente hay quien lo hace aún con miedo y hay quien ese miedo lo paraliza. Así también tu paciente, todo esto mismo que tú vives aquí, él también lo experimenta al momento de no hacer la actividad física, al momento de no seguir la dieta, es igual. Por eso es que me llama la atención. Y digo, wow, son las mismas circunstancias, solamente que es otro tipo de actividad, pero es lo mismo. Ahora que ya lo he aprendido y voy practicando, lo digo, esto es igual. Pero bueno, ahí hay que estarse observando. Ahora vamos en la parte de la dietética. Yo creo que este punto también va a ser muy importante porque mientras sepamos escarbar toda la información que está, esos hábitos que la mamá está haciendo, pues vas a poder mejorar muchísimo esa alimentación justamente, porque si identificas cuáles son esos hábitos que hace la mamá que no son los correctos o esas combinaciones al momento que tú le apoyas en corregirlas o en mejorarlas, pues esto se va a ver reflejado directamente en la salud del bebé o del niño, en este caso si es más grandecito. Ya decíamos qué hace cuando está este niño cuando está enfermo, qué es cuáles son esas costumbres que tiene la mamá al momento de hacer estas
pues estos cambios de acuerdo a la patología o a la sintomatología que esté presentando este bebé. Y ahí te vas a dar cuenta de todo lo que hacen, pero es que hay que preguntarlo. Y más si de pronto no ha tenido esa buena ganancia de peso, preguntar, oiga, ¿se ha enfermado? Ah, sí, no. Bueno, ¿y qué hizo? ¿No? Porque de pronto a lo mejor en la consulta previa tú le dejaste 5 tomas, no sé, de formulita, no sé, o de licuado, vamos a empezar de licuado, ¿sí? Y resulta, por ejemplo, ahí la mamá decía, es que doctora, no ha subido de peso. A ver, ¿cómo le indicaron el licuado la vez pasada? Ah, pues es que le indicaron 5 tomas de 120 mililitros, pero es que no tolera todas las tomas, luego empieza a vomitar y luego se distiende, entonces mejor nada más le doy 3. No va a subir de peso con 3. Son muchas de esas cosas que las mamás hacen, que obviamente están preocupadas, porque sí también hay que tomar en cuenta esa información que nos dan, que no nos toleran fácilmente las otras tomas. Entonces hay que hacer esos ajustes, ¿sí? Pero importante es hablar con total honestidad de esta mamá, porque eso nos va a dar una idea de cómo podemos adecuar este plan de alimentación de acuerdo a esa situación clínica que esté presentando en ese momento. También tipo de lactancia, cómo lo está alimentando, si realmente le está dando los 10 a 15 minutos de cada lado. Recuerda que primero sale agua, lo hidrata, después sale proteínas, después sale agua, azúcar, me parece. Ay, eso se me olvidó. Y finalmente, eso se me acuerdo que al final es la grasita. Pero si los tiempos de alimentación a la leche materna son muy cortos, pues hasta el final viene la parte de la saciedad, del aporte calórico mayor. Entonces, si no le está dando esa última tetada, digamos, esos minutos finales, pues muy probablemente no vaya a tener esa ganancia de peso. Probablemente, hay que revisarlo. Uh-huh. También cómo prepara, si en dado caso, si no está recibiendo lactancia materna, si tiene algún sucedáneo de leche materna, cómo lo hace. Generalmente, de pronto, de acuerdo al recurso económico, de pronto las mamás, el fabricante te dice 1 cucharita por 1 onza, pero a veces la mamá dice, no, pues es que no me alcanza, mejor le pongo 2 de agua y 1 de leche. Pues sí, lo hacen muy diluido. Y al diluir esa fórmula, pues obviamente están disminuyendo el aporte energético y de proteínas. Este niño no va a ganar peso. Ahí también hay que preguntarlo cómo lo está haciendo o cómo lo está sustituyendo, qué otros alimentos está dando y está desplazando la leche materna, por ejemplo. Porque hay veces mamás que es que le di tecito o es que le doy atolito y le deja de dar leche materna. La leche materna tiene las proteínas que ese niño requiere, pero si no se lo está dando, pues lo vamos a afectar en esa circunstancia. Uh-huh. También cómo es la alimentación complementaria, a pesar de que ya yo digo que unos 10 años más fácil, más o menos llevamos, que la alimentación complementaria se inicia con carnes y con cereales, todavía por ahí te encuentras quien dice, no, pues es que le doy papilla de fruta o de verdura, llevo 2 meses con pura papilla de fruta y verdura, porque realmente aquí las que no se actualizan son las abuelitas, son la suegra, son la prima, etcétera, ¿no? Esas no se actualizan. Ellas se quedaron en su tiempo con sus hijos que les daban así de comer, porque hace muchísimo tiempo así se hacía. Pero ya los últimos lineamientos ya cambiaron. Hay muchos consensos que tú puedes encontrar de alimentación complementaria y ya te dicen con qué alimentos iniciaron. Pero evidentemente esta información no llega a la suegra, a la abuelita, ni a la prima, ni a la tía, porque ellas no leen esta información. Y de pronto, fíjate, la mamá es con quien de pronto le pregunta. Entonces ahí vamos a tener eso en contra para poder recuperar de forma adecuada a estos niños. Y es importante darle esa prioridad a esos alimentos ricos en proteínas, porque le está faltando proteína, le está faltando energía. Entonces, si yo doy más verduras, pues no nos va a ayudar. Ese me actualiza mucho en, muy bien, Kirby, felicidades. Así es. Y yo creo que ahí aprendes mucho, toda esta parte de alimentación complementaria, ahora tú ya lo tienes en la práctica. Y toda esa información compártesela a las mamás. Ahí ya tienes para organizarte un cursito. Tú ya lo viste, tienes la información de nutrición, tienes la práctica de la mamá, tienes la práctica con la bebé. De verdad, muchísimas mamás no lo conocen. Ahí tienes una opción. Nada más que a veces igual es, ay, es que no tengo tiempo, es que me da miedo, tal. Hazlo, a ver qué pasa. Tan solo el simple hecho de hacerlo.
y que te vayas conociendo todo lo que estás sintiendo, todo lo que estás, incluso lo que no hiciste y lo que hiciste, lo que te arriesgaste, estás tú mismo retroalimentándote, conociéndote a ti mismo, qué cosas de pronto te están limitando y qué otras cosas dices, esto sí soy bueno, aquí ya me salió, aquí ya supe cómo hacerlo. Pero de qué otra forma puedes conocerlo si no es que lo haces, hasta que lo hagas. Así, por ponerte una sugerencia, ahí cada quien, ¿no? Entonces es importante dar ese tipo de alimentos, ¿vale? También, ¿cuáles son esos? De pronto abusan mucho, ya decíamos, de la gelatinita. Eh, Antes había una marca ahí de yogur así, que de pronto abusaban también mucho de esto, como que de pronto los sustituían por una, casi por una cena o un desayuno, y no, esos alimentos son más azúcar y grasa, hay que dar proteína también. Yo creo que la parte de bebidas azucaradas de pronto sí se abusa mucho en las primeras etapas de la vida, porque pues ya les andan dando de más azúcar y desplazan toda la proteína y toda la parte de pronto de grasitas que también son útiles para ese crecimiento de este niño. Entonces hay que preguntar cuáles son esos hábitos que hace esta mamá. Y también me he encontrado de pronto del lado contrario, de las mamás que de pronto están en régimen de alimentación, están a dieta y no comen grasa y tampoco dan grasa a los niños. Pero la grasa en los niños sí es importante porque es para el crecimiento. Poca energía, mucha energía en poco volumen para poder desarrollarse. Y el cerebro es grasa. Entonces, si de pronto las mamás piensan que pues, no desconocen la información más que nada, yo creo, ¿no? Es importante hacérselas saber para que también estén ellas muy al pendiente. ¿Sale? Muy bien. Dentro de esta parte también es importante considerar cuál es el acceso a esos alimentos, cómo se destinan, cuántas personas conforman la familia, quién aporta ese mayor recurso económico para poder adquirir esos alimentos. Y generalmente a mí lo que me gusta mucho es el plan de las guarderías con respecto a la nutrición. Tienen muy buenos menús y ellos sí de pronto incluyen de todos los grupos de alimentos. También incluso si quieren aprender toda esta parte, yo creo que en algún momento esa práctica de irse a trabajar en una guardería estaría súper padre, porque ahí te vas a dar cuenta de muchos menús que puedes sugerir a las mamás para que den de comer a sus hijos. Ahí incluyen de todos los grupos. Están súper y muy bonitos. De pronto yo me ha tocado de pronto conocer algunos y digo, ay, qué padre, están incluyendo de todos los grupos. A mí esta parte me gusta. Si un menú incluye de todos los grupos de alimentos, para mí es un buen menú. Si de pronto nada más metiste puro cereal o pura verdura, no, tienes que meter de todos. Quizás de pronto no tanta cantidad, pero sí debe de ir, bueno, y de acuerdo a la condición del paciente, que vaya a proporcionar. Por ejemplo, aquí en un paciente con desnutrición no le voy a poner tantas verduras, quizás de pronto le pongo un poco cereales que son de mayor densidad energética, le pongo proteína, le pongo grasa, y las verduras, yo ahí les digo a las mamás, póngale un confeti de verduras, porque ahí no quiero que le pongan tantas verduras, porque no quiero llenarlos de verduras, yo quiero que se llenen de cereal o de proteína. A diferencia de un obeso, ahí sí le voy a meter más verduras. Ahí sí no tantos cereales, llénelo de verduras. Pero si te das cuenta, las circunstancias son muy diferentes. Cada una de estas las vamos a individualizar. Y pues obviamente yo creo que cómo es este hogar. Ya decíamos que los dos extremos de la nutrición, tanto la desnutrición como la obesidad, habla de hogares disfuncionales. Preguntar cómo se lleva, quiénes conforman la familia y qué roles juegan cada uno, porque sí van a influir muchísimo. Y hay cosas que esto ya está cambiando mucho, mucho. Ya no es lo mismo, digamos, hasta cierto punto la familia tradicional, y ahora pues ya de pronto dos familias se unen con diferentes hijos y vuelvan a otra familia. Hay quien de pronto no se ven, hay de todo. Yo ahí sí no me meto porque creo que es otra cosa, pero aquí lo importante es identificar de quién es la responsabilidad de la alimentación. Y en este caso son de los padres. ¿Sí? No es el abuelito, no es la tía, no es la prima, son los padres de familia. ¿Sí? Porque ellos son los responsables. ¿Sí? Entonces, imagínate, también se habla
que un paciente con desnutrición y obesidad, si está desnutrido, está obeso, también se habla de omisión de cuidados, ¿eh? Cuidado, ahí también los papás de pronto pueden tener algunas sanciones por tener esos hijos en esas condiciones. Pero bueno, ahí es otra cosa. Dice, ¿cuándo fue un caso donde se fue alimentar en niños mayores de 10 kilos? Pues cuando veamos alimentación enteral, ajá, ahí no me acuerdo si por ahí hicimos alguna vez uno. Ahí de pronto quizás como es una fórmula que es muy desagradable el sabor, ay, al menos que la combines por 10, arriba de 10 kilos, por lo menos ya es mayor de un año. Una vez la llegamos a usar, digamos las que se utilizan tipo pues incompletas, elementales incompletas, las combinábamos con los estos tipo tank o no me acuerdo otras sin azúcar para que diera un sabor más cítrico y se lo pudiera tomar el chiquillo, porque si no solamente con la sonda el sabor es horrible. Y ahí hay que ir viendo, aunque tienes que ver ahí que son fórmulas incompletas, tienes que aportar los lípidos. Sí, sí, vamos a ver más adelante en enteral, pero pues ahorita ¿qué te gusta? Y estamos el cuadrito aquí. Ajá. Me parece, no sé desconozco cuáles sean las actividades en la guardería, pero por ahí tengo al parecer una conocida por ahí decía ella que sí les daba seguimiento de peso y talla a los bebés. No sé cuáles sean las actividades para cada uno, pero sería una actividad muy completa esa, pero desconozco, ahí sí. Y más que nada los menús están adaptados de acuerdo por salas, me parece. La sala de determinados meses o años, y entonces ya les dan esto, tal, esto, tal. Les dan las colaciones y todo eso. Está bonito, incluso para ir a trabajar, simplemente hasta de la parte, no sé, igual puede ser desde la parte de nutrición o la parte operativa, para que te dé un panorama más general. O no sé, algo así, pero me parece algo muy actividad, muy práctica esa parte de la guardería. Cómo se preparan, incluso ahí tienes que ver lo de, ay, ¿cómo se llaman? Las minutas y esas cosas para poder solicitar los alimentos. Está interesante, ¿no? Como que me llama la atención. Y de pronto ir a conocer, a ver cómo comen, o sea, no sé, como que los niños de pronto en conjunto comen mucho mejor que, que de pronto está con los papás, porque con los papás siento que sí sienten esa estrés de los papás, y en este caso no. Sí, ve, pues hay unas prácticas o algo que te den la oportunidad de estar y observar cómo se llevan, cuál es el funcionamiento de los procesos que se llevan ahí. Está interesante. Y cómo comen los niños, a mí eso me da muchísima inquietud, o sea, como que me llama la atención. Porque de pronto cómo comen cuando están los papás y cómo comen cuando están solitos. De pronto ahí sí hay diferencias. O cuando están con más niños también que están interactuando, también es muy diferente. Ahí, chécale. Y ahora sí vamos con la parte del apoyo nutricional. Ya decíamos, en el paciente con desnutrición leve o moderada le vamos a dar el 100% de las kilocalorías. Las referencias te dicen que tú puedes dar desde un 50 a un 200 kilocalorías más de 100 a de un 50 a un 100% de la IDR para la edad. Aquí estoy hablando del lactante, por lo menos por abajo de 10 kilos. Ajá. Le podemos dar más, quiere decir, el promedio son 100 kilocalorías, tú puedes dar hasta 150 o hasta 200 kilocalorías por kilogramo día. Ahí va a depender mucho de uno u otro. Las proteínas, no más de 4 gramos de proteína por kilo. No se asusten, 4 gramos está bien. Acuérdate que este niño está en crecimiento y requerimos proteínas para poder sintetizar nuevos tejidos. Son importantes. También justamente ya va a depender si es menor de 10 kilos, pues hacemos la IDR por la edad, y mayores de 10 kilos hacemos por Schofield. Ya sacamos nuestro gasto energético total. Y generalmente estos niños, pues el manejo es ambulatorio, realmente no necesitan estar hospitalizados. Se da la educación, la orientación alimentaria a los padres para enseñarles a cómo comer
den de comer a sus hijos, cómo combinen los alimentos. Eso es muy importante, que en cada tiempo de alimentación nuevamente incluyan de todos los grupos de alimentos. Ahí va, tiene mucho que ver. ¿Sale? Es importante que a los papás les quede claro, porque si no, o sea, a veces damos por hecho que lo entendieron porque nosotros lo entendemos, pero ellos no. Hay que explicarles a detalle cómo lo tienen que hacer, ¿sí? Porque de pronto, no sé, decía una mamá hoy en la consulta igual, ay, es que le estaba dando 300 gramos de pollo. 300 gramos para un niño que pesa 7 kilos, digo, es muchísimo. No eran 300, eran 30 gramos. Ay, es que pensé que eran 300. Pues no va a ayudar. Pero es ese punto que de pronto nos perdemos entre que la mamá, entre todas sus pendientes, problemas que tiene en casa, todavía esta parte, y damos por hecho que nos entendió y que le quedó claro. No siempre va a ser así, ¿sí? Entonces hay que preguntarle, hay que corroborarlo, para que nos quede muchísimo más claro. Y que los papás estén al tanto de cómo hacer esta alimentación. Importante que los dos estén de acuerdo, ¿sí? Porque de pronto uno hace una cosa y otro hace otra. Entonces, no, tienen que estar los dos de acuerdo. Y que los dos, o sea, que de pronto, porque el niño entonces se va a confundir, ¿a quién le va a hacer caso, la mamá o el papá? Ya es asunto de, bueno, de la pareja, justamente tienen que platicarlo, pero sí es importante que los dos estén coordinados, ¿sí? Porque de pronto si uno es más permisivo, ya estuvo que, ya se descoció todo. Porque estos, de pronto algunos papás sí dan mucho azúcar y no. Que no nos, o sea, sí que quizás es energía, pero no una energía que me ayude a formar nuevos tejidos, que es lo que yo necesito para crecer, para que mi cuerpo se desarrolle, porque estoy en crecimiento. Va más en ese sentido. Y para el paciente con desnutrición grave, ahí va a ser otra situación. Es importante que evitemos en lo menos posible la parte del ayuno, ¿sí? Iniciar la alimentación por vía oral, enteral o parenteral, dependiendo la vía que tengamos disponible para poder otorgar esta cantidad de kilocalorías. Y en el paciente con marasmo, si te das cuenta, es un paciente que ya decíamos que es un paciente crónico. Ahí podremos ya meter directamente la IDR, 100 kilocalorías por kilo, y aumentar las 50 kilocalorías que ya habíamos dicho, ese 50% más, y no más allá de 4 gramos de proteína por kilo. Generalmente esto, a excepción que sea por vía parenteral o enteral, por sonda, quizás si tú le avientas todo esto, tienes que cuidar el síndrome de realimentación. Pero generalmente si lo haces por vía enteral y vas, o sea, vía oral, vas haciendo esos incrementos paulatinos, esto no comen todo de un día para otro, lo hacen de forma paulatina. Pero también no tiene caso que tú le indiques toda esa cantidad de lechita si no se la va a terminar. Primero garantiza que se coma por lo menos de lo que está comiendo, que sea una buena calidad, y después ir aumentando ese aporte. Por ejemplo, en niños mayores de 10 kilos, lo que yo hago, si requieren 1000 kilocalorías, quizás dependiendo de ese recordatorio de 24 horas, inicio con el 50%. Después le aumento un 25%, 2 días más, y después me llego al 100%. Y es como cubro el 100%. Y los líquidos podemos ir de 120 a 150 mililitros por kilogramo día. Si tú le das 150 mililitros, apenas le estás dando 100 kilocalorías, que son las que vas a iniciar. Así, porque si la leche materna, en este caso bueno, aquí hay que ver si realmente con leche materna nos va a ajustar estas kilocalorías dependiendo de la edad y la patología. Ahí sí vas a tener que individualizar muchas cosas. O de pronto poder, si la mamá se extrae la leche materna, de pronto nosotros lo que hacemos es o alternar tomas con algún otro sucedáneo, o bien fortificar, bueno, la fortificación no nos funciona mucho a nosotros, o bien poder adicionar un poquito de algún módulo. Eso sí ha ayudado muchísimo. Pero ya va a depender mucho de la condición clínica del paciente. Para todos es muy diferente. Qué importante aquí. Y las proteínas, de preferencia proteínas de origen animal.
Y ya decíamos hasta máximo 4 gramos de proteína por kilo. No tengas miedo de decir, ay, son tantas, porque sí es mucho a comparación del adulto, pero en este caso sí amerita. ¿Sale? Y en el caso del niño con kwashiorkor, ya por ahí me acuerdo en alguna presentación hicimos el tratamiento para cada uno y otro. Por ahí debe de estar y si nos vemos más adelante. O con la parte ya cuando veamos un poquito de enteral, ya combinamos un paciente con desnutrición y ya vemos esta parte. A diferencia del otro, por ejemplo, aquí sí lo inicias más lento. Vamos a iniciar con 80 kilocalorías por kilo, de 50 a 80, a diferencia del otro que eran 100. En el anterior tú aumentabas de 50 en 50 y aquí apenas aumentas 25, el 50%. ¿Por qué? Porque este paciente es mucho más lábil. Este es una desnutrición aguda y este es un más riesgo que se nos descompense porque este ya viene con edema, el otro no, este sí. Por eso es que la cantidad de igual de líquidos no aumentamos directamente de 120 a 150, sino apenas lo hacemos con 100 mililitros. Incluso si tú haces con 100 mililitros por kilo, apenas estarías dando 67 kilocalorías. Entonces apenas te encuentras dentro del rango. Conforme está tolerando bien, estás vigilando que los electrolitos se mantengan dentro del rango, pues ya este niño va a empezar puedes llegar a ir aumentando de forma paulatina esta alimentación por vía enteral. Ajá. Ahora todo va, ahora sí voy a pintar bien, espero a ver si me deja pintar mi vellosidad intestinal. Y bueno, así más o menos. Ajá. Entonces ya decíamos que aquí la primera enzima, todo va a depender de ese recordatorio de 24 horas, 24 horas, perdón, que está comiendo la mamá. Está lactasa, sacarasa, maltasa e isomaltasa. Este ejemplo más grande. Así. Así se encuentran esas enzimas a nivel de la vellosidad intestinal. Aquí tendrías que valorar, de acuerdo a ese recordatorio de 24 horas, si este bebé y qué tipo de alimentación tiene y si muy probablemente te va a digerir bien la lactosa de la leche. Tienes que valorarlo. Si no, quizás de pronto, porque esta enzima, acuérdate que en el paciente con desnutrición, en el paciente con desnutrición, estas vellosidades intestinales que están así bien elongadas van a estar como así, hasta incluso, más o menos si estuviéramos hablando del paciente con kwashiorkor, estarían edematizadas. Entonces, pues justamente están como aplanadas esas vellosidades. Entonces, la superficie de absorción va a estar limitada. Y recordemos que por eso es que estas dos primero no se van a sintetizar, tienes que valorarlo. Ajá. Y por eso estas dos, la mamá dice, ay, es que el atolito sí lo tolera. Pues sí, porque son básicamente polisacáridos. Es por eso. Y esta vellosidad, pues justamente no te va a absorber de igual forma que estuviera bien nutrida, que es esta de acá. Entonces es importante que lo vayas pues analizando, porque en base a esto tienes que elegir qué tipo de alimentos van a ser tienen una mejor digestión para poder organizar este menú y también va a depender mucho de la edad del paciente. No es un lactante, un niño ya preescolar, un escolar y un adolescente. Ya son niños más grandes y pues también dependiendo de esa circunstancia, pues son niños que ya comen más alimentos sólidos y pues a diferencia del que come más por la leche materna. Y también la patología de base, también lo tienes que considerar. ¿Qué es importante también tomar en cuenta? Pues en niños menores de 6 kilos, pues justamente valorar la parte de lactancia materna o bien el sucedáneo sin lactosa. Ya veíamos por la situación de las enzimas, ya sea que lo podamos dar por succión o bien por sonda, ya valorando tolerancia, sea por bolos o por infusión continua, y cuidar el gasto fecal. Y quiere decir que este gasto fecal, dependiendo de la edad, pero en promedio va menos de 30 gramos por kilogramo día. Y también que la consistencia sea grumosa, sea normal, porque si es muy líquida, muy probablemente no te esté tolerando. Entonces pregunta ahí. Y en mayores de 6 kilos, pues igual la leche materna o los sucedáneos sin lactosa. Igual. Y aquí vamos a incluir ya los sólidos. De igual forma hay que estar vigilando el gasto fecal y el peso. Realmente en menores de 6 kilos, menores de 10 kilos valoramos el peso todos los días. Todos los días hacemos esta situación.
Mayores de 10 kilos, pues ya lo hacemos después, por lo menos cada semana, porque sí, ya la ganancia es un poquito, tardan un poquito en ganar peso. A diferencia de estos bebés, por ejemplo, estos de acá ganan por lo menos 30 gramos por día. Entonces, sí, 30 gramitos a la semana son 210. Sí, es algo importante, ¿sale? Pues yo creo que aquí nos quedamos, ya nos queda poquito tiempo, ya casi igual terminamos esta parte. Mañana espero, a ver, dependiendo a qué horas termino, mañana o el miércoles, hay que estar al pendientes. Y vemos esta parte de ya terminando este tema, y después ya nos vamos con la de enteral. Y de igual forma, pues ya les recuerdo para el siguiente mes, ay Dios, tenemos nuestros, iniciamos esta parte es un mes solamente, son 4 clases de 3 horas de estos casos, este curso online de casos clínicos de nutrición 100% práctica. Busca Lumenet ahí en el perfil, ahí te viene información para que lo revises, por favor. ¿Sale? Gracias ahí a los que enviaron regalitos, a Steffi, a Zaira también, a Kirby, Cari, Stephanie, perdón. Y justamente este curso lo vamos a empezar el próximo 6 de febrero, que es viernes, todos los viernes, hora México, de 4 a 7. Y es 100% práctico, para ya irnos directamente a la acción. ¿Qué tenemos que hacer ante un paciente que tenemos con alguna situación, alguna patología? Desde paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, para que sepas qué hacer. Esto ya está 100% comprobado, te lo puedo decir porque esto todo el tiempo lo hago en mi cabeza, todo el tiempo lo aplico. Simplemente que pues ya ese formatito que yo te voy a mostrar aquí, pues ya justamente lo hago todo el tiempo en cada uno de los pacientes, pero acá te lo voy a compartir para que tú lo empieces a implementar. Con la práctica diaria, pues ya te lo aprendes y ya no necesitas estarlo cargando, simplemente de esa forma tú vas valorando cada uno de tus pacientes para poder saber diseñar ese plan de alimentación que es acorde a esas necesidades del paciente. En cada uno de esas unidades vamos a ver 4 unidades. La primera de ellas justamente todo ese famoso proceso de atención nutricia, y vamos a armarlo en un paciente con una alimentación normal y con un niño con alimentación complementaria. ¿Qué hacer en cada uno de esos casos? ¿Cuántas calorías le vamos a estar dando? ¿Cuánto de uno? ¿Cuánto de otro? Y que sepas de dónde sale. Posteriormente vamos a iniciar la parte de un taller de nutrición enteral, donde vamos a ver todo cómo indicar una alimentación polimérica ya comercial y también una artesanal, y quizás de pronto metamos algo de estas fórmulas elementales que también están consideradas con la fórmula en este taller de alimentación enteral. Dentro de esta también vamos a incluir la parte de lactancia materna, cálculo de volumen de la leche materna y también cálculo de algún sucedáneo, ya sea a través de concentración o módulos. Todo esto lo vamos a meter ahí, ya casi tengo bien medidos los tiempos para poderlo hacer. Van a quedarse grabadas las clases, van a estar grabadas. Sí, mejor, por favor, o igual mejor sí, por WhatsApp, por ahí me puedes enviar y ya te mando la información, Eli, gracias. Sí, por ahí mandé uno porque vi que me lo estaba rechazando, no sé si es el tuyo, pero igual, de favor, envíamelo. Y también nuestra tercera semana, y le puse 2, tercera semana es nutrición parenteral. Nos vamos a la individualizada, pero ya también ya hay estandarizadas, ya nos vamos a ir directamente. La estandarizada es más rápida, pero también hay que saber cómo indicarla, cómo darle ese seguimiento, y es un poquito más fácil que la individualizada, porque ya vienen preparadas, ya nada más vas haciendo tus ajustes, ¿sale? Y posteriormente todo este conocimiento ya lo vamos a aplicar en las patologías que siento que son las más frecuentes que podemos ver en los pacientes, en este caso el paciente con desnutrición, el paciente con obesidad y el paciente con daño neurológico, que es de pronto lo que yo noto que hay mucho paciente de esto, ¿sí? Y esto pues justamente va a requerir de tu participación, de tu profesionalismo para que puedas tratar todo ese tipo de pacientes, ¿sale? Pues si requieres mayor información, mándame un correíto en privado para poderte compartir la info y pues estar al pendiente, ¿sale? Muchísimas gracias. Claro que sí, con todo gusto. Así es, Steffi, también puedes entrar. Ahí nos comunicamos para ponernos de acuerdo. Gracias por su atención, que tengan una linda noche. Yo creo que ahorita no voy a trabajar la parte de emocional porque si me siento un poquito cansada, ahorita ya me hice y ya yo creo que no sé, igual el día de mañana platicamos algo
la parte de emociones, ¿sale? Pero aquí ya tienen esta información, ¿vale? Que tengan una linda noche y nos vemos mañana, ¿sale? Bye bye, gracias. Adiós, Stephanie, bye bye. Y aquí cerramos. Sí, bonita noche también para ustedes.